El capitán Jaque Martínez observaba las extrañas lecturas en su pantalla. Los números no tenían sentido. Provenían ondas de energía del espacio oscuro que tenían delante, pero no debería haber nada ahí fuera. Su nave, la Horizon Dawn, estaba a 3 días del sistema estelar más cercano. Lisa, ven a ver esto, le dijo a su oficial científica, la doctora Lisa Warren, flotando en la baja gravedad de la cubierta científica de la nave. Era la mejor xenobióloga de la flota humana, y Jaque confiaba en su juicio más que en nadie en la nave. Sus ojos oscuros estudiaban las lecturas con interés. «Esto es increíble», dijo. «Los patrones de energía no se parecen a nada que hayamos visto antes. Están organizados, casi como si los hubiera creado algo inteligente». Jaque asintió. La Horizon Dawn era una nave de investigación, no un buque de guerra. Tenía 12 tripulantes y el mejor equipo científico que la humanidad podía construir. Su misión era simple: explorar las regiones desconocidas del espacio y buscar señales de vida extraterrestre. «Pete nos acerca», Jaque ordenó. «Mantengan los motores listos para funcionar si es necesario». El ingeniero jefe, Pete Sullivan, reconoció desde la sala de máquinas que era un hombre corpulento con manos firmes y 30 años de experiencia en el mantenimiento de naves en funcionamiento si algo salía mal. Pete los llevaría a casa. La Horizon Dawn avanzaba lentamente. Jaque observó cómo las lecturas se intensificaban. Lo que fuera que hubiera ahí fuera era grande, mucho más grande que su pequeña nave de investigación. Se sentía emocionado y nervioso a la vez. El primer contacto con extraterrestres era el sueño de todo explorador, pero también era peligroso. «Capitán», dijo el oficial de comunicaciones, Roy Blake. «Estoy detectando un objeto masivo en los sensores. Tiene unos 10 km de largo y se dirige hacia nosotros». El corazón de Jaque latía con fuerza. 10 kilómetros eran enormes. Horizon Dawn tenía solo 300 metros de largo. Abrió el sistema de comunicación de la nave para dirigirse a su tripulación. «A todos, este es el capitán. Tenemos contacto con una nave desconocida. Permanezcan en sus puestos y mantengan la calma. Podríamos estar a punto de hacer historia». La nave alienígena apareció en su pantalla principal. Era hermosa y aterradora a la vez. El casco era de metal oscuro con extraños patrones que parecían brillar con luz interior. Se movía con gracia. «A pesar de su enorme tamaño, nos están escaneando», Lisa informó. «Tecnología muy avanzada, mucho más avanzada que la nuestra». Jaque abrió el canal de comunicación. «Nave desconocida. Este es el capitán Jaque Martínez, de la nave de investigación humana Horizon Dawn. Venimos en paz. Por favor, respondan». Hubo silencio durante varios largos minutos. Luego, la nave alienígena envió una señal. El ordenador de traducción trabajó para decodificarla. «Interesante», llegó la respuesta en un idioma humano entrecortado. «Pequeñas criaturas en un caparazón diminuto». «¡Qué divertido!». Jaque intentó mantener la calma. El tono sonaba despectivo, pero tal vez solo era la traducción. «Somos exploradores de la Tierra. Buscamos contacto pacífico con otras especies inteligentes. Nos gustaría. Aprende sobre tu gente». Lisa activó el paquete científico de la nave, enviando nuestros mapas estelares e información básica sobre la humanidad. Dijo que les hiciéramos saber que somos amigables. La nave alienígena se acercó. Jaque pudo ver naves más pequeñas moviéndose a su alrededor, como insectos alrededor de una flor gigante. La tecnología era mucho mayor que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. «Se nota tu ofrenda. Pequeñas criaturas». Fue la respuesta. «Somos el Imperio Beltar. Hemos gobernado este sector durante 10,000 de tus años. Te irás». Jaque se sintió confundido. «No queremos causar problemas. Solo somos científicos. Podemos compartir nuestro conocimiento contigo». «Comparte». La voz alienígena sonó divertida. «¿Qué podrían enseñarnos los insectos? Llevas aquí unos momentos. Hemos estado aquí desde antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego». El doctor Warren parecía preocupado. «Capitán. Sus escaneos son cada vez más intensos. Están investigando profundamente los sistemas de nuestra nave». Jaque lo intentó de nuevo. «Entendemos que eres más avanzado que nosotros. Respetamos que solo queramos aprender. Quizás podamos encontrar alguna manera de ayudarnos mutuamente». Hubo otra larga pausa. Jaque pudo oír la respiración de su tripulación. En el silencio,
Todos observaban la pantalla principal. Pantalla esperando ayuda. La voz alienígena. Se rió un sonido como de metal rechinando. No entienden su lugar, pequeñas criaturas. Este no es su espacio, esta no es su galaxia, son insectos que han vagado en un jardín donde no pertenecen. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no iba como esperaba. Nos iremos si eso es lo que quieren. No queremos pelear contra el alienígena. Se rió de nuevo. No pueden pelear con nosotros, insecto, solo pueden morir las armas de la nave alienígena. Se activaron. Jake pudo ver la energía acumulándose en estructuras a lo largo de su casco, todos los puestos de batalla. Él gritó, pero sabía que era inútil. El Horizon Dawn solo tenía escudos básicos y ninguna arma real. Por favor, Jake dijo en el sistema de comunicación, tenemos familias, tenemos hijos, vinimos en paz. La paz es para iguales. El alienígena respondió, no son nuestros iguales, no son nada. Las armas alienígenas dispararon brillantes rayos de energía, golpearon el Horizon Dawn. La nave se sacudió violentamente, los sistemas fallaron a su alrededor. Jake escuchó a Pete gritar desde la sala de máquinas que estaban perdiendo energía. Lisa, envía un mensaje de socorro. Señal J. ¿A qué ordenó informar a la Tierra? Los dedos de la doctora Warren revolotearon sobre sus controles, transmitiendo todo a la sonda automatizada. Dijo que si sobrevivía, la Tierra sabría qué había pasado. La nave alienígena disparó de nuevo. Esta vez los rayos atravesaron el casco del Horizon Dawn como un cuchillo cortando papel. Jake sintió que la nave se desmoronaba a su alrededor. Las alarmas de emergencia sonaron mientras el aire se precipitaba al espacio. Diles, le dijo Jake a Lisa mientras la nave moría a su alrededor. Diles que intentamos ser amigos. El Horizon Dawn explotó en una bola de fuego y metal. 12 vidas humanas murieron en un instante. La nave alienígena observó la destrucción con satisfacción. Desháganse de los escombros, ordenó el comandante Zoye a su tripulación. Estos insectos han hecho un desastre en nuestro espacio. La nave Beltar comenzó a alejarse, olvidándose ya de los humanos que acababan de matar. Era algo insignificante, apenas valía la pena recordarlo. Tenían asuntos importantes que atender, muy lejos, ocultos a la sombra de un asteroide. La sonda automatizada lo registró todo. Esperó a que la nave alienígena se marchara y entonces comenzó su largo viaje. Viaje de regreso al espacio humano. El mensaje que llevaba lo cambiaría todo, pero los Beltar no sabían que habían matado algunos insectos y habían seguido con su día. Pronto regresarían a sus mundos natales y comenzarían su ciclo de hibernación tradicional. Les esperaban 6 meses de sueño tranquilo. No tenían idea de que 6 meses eran tiempo más que suficiente para que la humanidad preparara su respuesta. 6 meses después, la pequeña sonda finalmente llegó a la Tierra. Estaba dañada y apenas funcionaba, pero su mensaje era claro. El almirante Rick Coleman estaba sentado en su oficina del Comando de Defensa de la Tierra, viendo la grabación por 5ª vez. Su mano temblaba de ira. El vídeo lo mostraba todo. El capitán Martínez intentaba hacer las paces. Los extraterrestres se reían de las ofertas de amistad de los humanos. El frío asesinato de 12 personas inocentes. La forma despreocupada en que los extraterrestres destruyeron la nave y se fueron volando. Ponlo de nuevo, dijo el almirante Coleman en su ayuda. Señor, lo ha visto suficientes veces, dijo la general Amy Foster, quien estaba junto a su escritorio. Todos lo hemos visto. El almirante Coleman la miró con ojos cansados. ¿Lo hemos visto? Porque sigo esperando. Veré algo diferente. Tal vez los extraterrestres les dieron una oportunidad. Tal vez nuestra gente hizo algo mal. La general Foster negó con la cabeza. No hicieron nada malo, Rick. Siguieron cada protocolo de primer contacto a la perfección. Ofrecieron amistad, ciencia, incluso para irse. Pacíficamente, los extraterrestres los mataron por diversión. La grabación se reprodujo de nuevo, almirante. Coleman escuchó las últimas palabras del capitán Martínez, díganles que intentamos ser amigos. La voz del capitán era tranquila incluso cuando su nave se apagó a su alrededor. ¿Qué sabemos de estos Beltar?, preguntó el almirante Coleman. El director de inteligencia, Carl Brocke, dio un paso al frente con una tableta. Era un hombre delgado que rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Hemos analizado cada segundo de la grabación. Los extraterrestres afirmaron haber gobernado su sector durante 10,000 años. Su tecnología es mucho mayor que la nuestra. Nos consideran insectos. El almirante Coleman repitió la palabra. Lo asqueó,
dijo el señor Carl. Hay algo más. Observe esta parte con atención. La grabación mostró la nave alienígena. Después del ataque, la tripulación era visible a través de su puente transparente. Hablaban y reían. Un extraterrestre estaba comiendo algo mientras otro señalaba. Restos de la nave humana. Están celebrando. El general Foster dijo. En voz baja, no, dijo Carl. Miren más de cerca. Están aburridos. Esto ni siquiera era entretenimiento para ellos. Fue como pisar una hormiga. Se olvidaron de ello inmediatamente. El almirante Coleman se levantó lentamente. Tenía 60 años y había servido en el espacio durante 40 años. Había visto piratas, asteroides, mineros y guerras coloniales, pero nunca había visto nada como este asesinato frío y casual. Pónganme con la doctora. Ellen Price, dijo. La DRA. Price llegó una hora después. Era la principal experta de la Tierra en psicología alienígena, aunque nunca antes había estudiado extraterrestres reales. Era una mujer pequeña de ojos penetrantes que estudiaba la grabación con interés científico. ¿Qué ves, Ellen? La almirante Coleman preguntó, una especie que ha sido dominante durante tanto tiempo que ha olvidado lo que se siente el desafío, dijo. Son depredadores de la cúspide que no han tenido que luchar por la supervivencia en milenios. Ven a otras especies como nosotros podríamos ver bacterias. ¿Podemos razonar con ellos?, preguntó la doctora. Price negó con la cabeza. ¿Intentaste negociar con las hormigas de tu jardín? Estos extraterrestres no nos ven como seres inteligentes. Para ellos, solo somos ruido biológico que a veces se interpone en su camino. La almirante Coleman se sentó pesadamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos dos opciones? La doctora Price dijo, podemos escondernos y esperar que nos dejen en paz o podemos demostrarles que cometieron un error. La noticia llegó a Marte al día siguiente. El gobierno colonial declaró la ley marcial inmediata no para controlar a la gente, sino para canalizar su ira. Todos los asentamientos humanos del sistema solar recibieron la grabación. La reacción fue la misma en todas partes, una ira fría y ardiente. En la estación Europa, los mineros dejaron de trabajar para ver la grabación. En el cinturón de asteroides, las tripulaciones de los cargueros la compartieron. Cada canal de comunicación, las colonias exteriores, gente ruda que vivía en los confines del espacio humano, lo vio y comenzó a cambiar. La doctora Susan Clark trabajaba en su laboratorio en Titán cuando vio la grabación. Era la mayor experta de la humanidad en viajes más rápidos que la luz. Vio morir al capitán Martínez y tomó una decisión que cambiaría la galaxia. Dijo, comienza la autorización del proyecto Relámpago. Susan Clark, Alpha 7. Su computadora dudó. La DRA. Clark dijo, el proyecto Relámpago ha sido clasificado como demasiado peligroso para su desarrollo. Ella dijo, autorización de emergencia. El proyecto ahora está activo en el espacio humano. Conversaciones similares se estaban llevando a cabo. Los ingenieros estaban sacando proyectos peligrosos del almacenamiento. Los científicos estaban violando los protocolos de seguridad. Los líderes militares estaban llamando a la reserva. Tony Blake, el mejor diseñador de naves en el espacio humano, recibió la grabación mientras trabajaba en los astilleros de Marte. La vio una vez, luego caminó hacia su terminal segura y comenzó a escribir los diseños de naves que creó ese día. No se parecían a nada que los humanos hubieran construido antes de que el mensaje se extendiera a las colonias de la Tierra más allá del sistema solar. Nueva California, Nueva Texas, Nueva Escocia. Todos los mundos humanos vieron la grabación. Los niños demasiado pequeños para comprender aún sentían el cambio en los adultos. A su alrededor, en una semana, la humanidad se estaba transformando. El cambio no fue organizado por ningún gobierno, sino por la propia gente. Todos los humanos que vieron la grabación comprendieron que su especie estaba en guerra. El capitán Roy Mitchell comandaba una nave de patrulla cerca del borde exterior cuando recibió el mensaje. Era un oficial militar de carrera que había pasado 20 años alejando a los piratas de las rutas marítimas. Vio la grabación e inmediatamente cambió el rumbo hacia la Tierra. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, se supone que debemos mantener las rutas de patrullaje, ya no. El capitán Mitchell dijo, envíen un mensaje al comando de flota. Díganles que me ofrezco como voluntario para la guerra. ¿Qué guerra, señor? El capitán Mitchell miró las estrellas. En algún lugar,
los extraterrestres que habían asesinado al capitán Martínez seguían con sus vidas normales. Probablemente ya se habían olvidado de los humanos. La guerra que comenzaron cuando mataron a nuestra gente. Dijo mientras tanto, en su distante sector del espacio, el Imperio Beltar se preparaba para su ciclo de hibernación tradicional. Era una antigua costumbre que ayudaba a preservar sus largas vidas. Durante 6 meses, toda su civilización dormiría. El comandante ZTH Cole, el extraterrestre que había ordenado el ataque al Horizon Dawn, uno de los primeros en entrar en hibernación. Al acomodarse en su dormitorio, se sintió satisfecho con su reciente patrulla. Había limpiado algunos escombros espaciales y eliminado algunos insectos. Había sido un buen periodo de servicio. Los Beltar se durmieron creyendo que la galaxia estaba exactamente como la habían dejado. No tenían idea de que 6 meses eran una eternidad en tiempo humano. No sabían que los humanos pudieran construir una máquina de guerra en el tiempo que les tomó tomar una siesta cuando el último líder Beltar entró en hibernación. La humanidad ya estaba trabajando. El mensaje era claro en cada corazón humano. Recuerden el amanecer. Recuerden al capitán Martínez y su tripulación. Recuerden que en algún lugar de la oscuridad, los extraterrestres se reían de matar humanos por deporte. La galaxia estaba a punto de aprender algo nuevo sobre la humanidad. Estaban a punto de descubrir qué sucedía cuando se lastimaba a la especie equivocada. 3 meses después del periodo de hibernación, la humanidad se había convertido en algo completamente distinto. El cambio fue tan completo que los extraterrestres que observaban desde sistemas distantes no podían creer lo que veían. Tony Blake estaba de pie en la bahía principal de construcción del. Los astilleros de Marte observaban cómo tomaba forma su última creación. La nave tenía 3 kilómetros de largo y no se parecía en nada a las naves pacíficas que los humanos habían construido antes de que su casco estuviera cubierto de armas capaces de destruir flotas enteras. ¿Cuántas podemos construir?, preguntó el almirante Coleman, quien había venido a inspeccionar los nuevos diseños. 50 este mes. Tony respondió 100. El mes que viene, después de eso, las construiremos más rápido de lo que podemos contar, dijo el almirante Coleman. Recorrió la enorme nave durante 6 meses. El buque de guerra humano más grande tenía 800 metros de largo. Ahora estaban construyendo naves que eclipsaban todo lo que jamás habían imaginado. ¿Cómo se llama? Él preguntó a la clase «¿Recuerda el amanecer?» y Tony dijo, «Cada nave que construimos lleva los nombres del capitán Martínez y su tripulación en todo el sistema solar». Se estaban realizando construcciones similares en todas partes. El cinturón de asteroides se había convertido en el astillero más grande de la historia de la humanidad. Asteroides enteros estaban siendo desmembrados y convertidos en naves de guerra. El sonido de la construcción nunca se detenía. La DRA. Susan Clark había trasladado su laboratorio a una instalación secreta cerca de Júpiter. Trabajaba 18 horas al día en su proyecto más rápido que la luz. Su gran avance llegó cuando dejó de intentar ser segura y empezó a intentar ser rápida. La computadora ejecutó la secuencia de prueba 47. Dijo, «Doctora Clark, esta configuración tiene un 70% de probabilidad de fallo catastrófico». Su computadora advirtió, «Ejecútela de todos modos». Dijo que la prueba funcionó. Su nuevo motor podía mover naves el doble de rápido que cualquier otro. Los humanos lo habían construido antes. Era peligroso y poco fiable, pero daría a las flotas humanas la velocidad necesaria para atacar a los durmientes. «Envíen los diseños a todos los astilleros», ordenó. «Prioridad de emergencia». «Dr. Clark, esta tecnología necesita más pruebas», dijo su asistente. «Los Beltar pusieron a prueba nuestra paciencia cuando asesinaron a nuestra gente». Respondió. «Ahora probamos nuestras armas con ellos». En la Tierra, cada ciudad importante se había convertido en un centro de producción bélica. Las fábricas que antes producían bienes de consumo ahora producían armas y armaduras. Las universidades se habían convertido en centros de investigación militar. Incluso las escuelas enseñaban a los niños a apoyar el esfuerzo bélico. El capitán Roy Mitchell era ahora el almirante Mitchell al mando de la primera flota de ataque humano. Su nave insignia era uno de los nuevos superdestructores de Tony Blake, armado con armas capaces de destruir planetas. Se quedó en el puente observando cómo su flota se reunía en el espacio. «¿Cuántas naves tenemos listas?», preguntó a su segunda al mando, la capitana Nancy Bell. 2000 en la primera oleada, respondió ella. Otras 5000 estarán listas en un mes. El almirante Mitchell asintió ante el incidente de Horizon Dawn.
Toda la flota humana había sido de 300 naves, principalmente exploradoras y cargueras. Ahora tenían más naves de guerra que el resto de la galaxia en conjunto. ¿Qué hay de la inteligencia sobre el Capitán Beltar? Bell activó un holograma que mostraba el imperio alienígena. Hemos mapeado todo su territorio. 47 mundos principales, más de 300 colonias, todas ellas actualmente indefensas mientras duermen. El holograma mostraba el mundo Beltar girando pacíficamente en el espacio. Sus ciudades estaban a oscuras, sus flotas inmóviles. Un imperio entero dormía una siesta mientras la humanidad construía los medios para destruirlos. Creen que 6 meses no son nada. El almirante Michey dijo que están a punto de descubrir lo equivocados que están. La transformación no se trataba solo de naves y armas. La humanidad misma estaba cambiando. Las personas que habían sido exploradores y comerciantes pacíficos se estaban volviendo más duras, más frías y más centradas. El comandante Matt Thompson lideró una unidad especial llamada Fuerza de Ataque Profundo. Su trabajo era explorar el territorio y prepararse para el ataque venidero. Sus naves estaban pintadas de negro y se movían por el espacio como fantasmas. ¿Recuerdas que le dijo a su Tripulations? No somos la misma especie que envió a Jeraisen Dawn en una misión pacífica. Somos lo que los Beltar crearon cuando eligieron el asesinato en lugar de la amistad. Sus exploradores se habían adentrado en las profundidades del espacio. Observaron las ciudades dormidas, mapearon los sistemas de defensa y contaron las naves. Los alienígenas no tenían ni idea de que había humanos allí. Es casi demasiado fácil, dijo la capitana Diane Wells, una de las mejores oficiales de Thompson. No tienen guardias, ni patrullas, ni seguridad. Nunca imaginaron que alguien se atrevería a atacarlos. Eso es lo que 10,000 años de dominio te hacen. Thompson respondió, olvidas que la galaxia puede contraatacar. La máquina de guerra humana se alimentaba de la rabia, pero estaba guiada por una inteligencia fría. La DRA. Ellen Price había estudiado cada segundo del comportamiento alienígena de la grabación de Jeraisen Dawn. Sabía exactamente cómo pensaban los Beltar. Son depredadores supremos, explicó a una sala llena de líderes militares. Esperan que todos los demás huyan o se sometan. No tienen experiencia luchando contra un enemigo que se niega a rendirse. ¿Cuál es su debilidad?, preguntó el almirante Coleman. La arrogancia, dijo la doctora. Price dijo, están tan seguros de su superioridad que nunca se han preparado para una guerra real. Sus naves están diseñadas para intimidar, no para luchar contra enemigos desesperados. Sus tácticas asumen que el enemigo se desviará y huirá. La general Amy Foster se inclinó hacia adelante. Y los humanos no se desvían y huyen. No, dijo el Dr. Price. Los humanos se enfadan, y los humanos enfadados son lo más peligroso de la galaxia. La preparación fue total. Cada mundo humano contribuyó al esfuerzo bélico. Marte proporcionó naves y armas, la Tierra, soldados y suministros, las colonias exteriores, los luchadores más duros y decididos que la humanidad jamás haya producido. Los niños nacidos después del incidente de Jeraisen Dawn crecieron con un solo propósito: servir en la guerra contra los alienígenas que habían asesinado al capitán Martínez. Se llamaban a sí mismos la generación Dawn y fueron criados para ser soldados perfectos. Steve Parker era uno de estos niños. A los 16 años ya se estaba entrenando para la escuela de mando. Había memorizado cada detalle de la transmisión final de Jeraisen Dawn. Podía recitar de memoria las últimas palabras del capitán Martínez. ¿Por qué luchamos?, preguntó su instructor durante una ejercicio de entrenamiento. Porque se rieron cuando mataron a nuestra gente, respondió Steve. Porque nos llamaron insectos, porque pensaron que 6 meses eran tiempo suficiente para olvidar. ¿Y qué les mostraremos? Que 6 meses son tiempo suficiente para acabar con su imperio. Al comenzar el 4º mes de hibernación, la humanidad estaba lista. 7000 naves de guerra esperaban en la oscuridad más allá del espacio Beltar. Cada nave llevaba armas diseñadas específicamente para matar a los alienígenas que habían iniciado esta guerra. El almirante Michey estaba de pie en su nave insignia, observando la pantalla táctica. Cada mundo estaba marcado, cada objetivo identificado. Cuando los alienígenas despertaran, encontrarían a la humanidad esperándolos. Comandantes de flota, este es el almirante Michey, dijo en su sistema de comunicación. El enemigo duerme. Durante 2 meses más, cuando despierten, encontrarán una galaxia diferente. Nos encontrarán.
Hizo una pausa pensando en el capitán Martínez y la tripulación del Geraisen Dawn. Quirion pisar insectos. Dijo que, en cambio, despertaron a los Hornets. El alto comandante Belón fue el primer Beltar en despertar de su hibernación como líder de su imperio. Siempre emergía un día antes que los demás para revisar su territorio. Caminó hacia su centro de mando esperando ver la misma galaxia pacífica que habían dejado hacía 6 meses. En cambio, su pantalla mostró algo imposible. Flotas masivas de naves desconocidas rodeaban cada mundo Beltar. Las naves eran oscuras y angulares, diferentes a todo lo registrado en sus bases de datos. Había miles de ellas. La computadora identificó estas naves. Él comandaba. Diseño desconocido, sin coincidencia en los registros imperiales. La tecnología parece ser primitiva, pero presente en cantidades abrumadoras. Belton sintió el primer indicio de algo que no había experimentado en siglos. Preocupación. Los Beltar habían gobernado durante tanto tiempo que habían olvidado lo que significaba enfrentarse a una amenaza real. Despierta al comandante Ztul inmediatamente. Ordenó. El comandante Ztul, el alienígena que destruyó el Geraisen Dawn, salió de su hibernación confundido y enojado. Había estado soñando con los años de paz que se avecinaban y despertar temprano siempre lo irritaba. ¿Qué significa esto?, exigió. Miren las pantallas, dijo Belton. Ztul estudió la pantalla, que mostraba flotas humanas posicionadas alrededor de sus mundos. Las naves estaban dispuestas en formaciones de ataque perfectas, esperando como depredadores hambrientos alrededor de presas dormidas. Imposible, dijo. Ninguna especie en este sector tiene tal número. ¿De dónde vinieron? El almirante Matt Thompson comandaba la flota humana desde su nave insignia, la Venganza de la Tierra. La nave tenía 5 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para destruir lunas pequeñas. Se quedó en el puente observando a los Beltar despertar a su nueva realidad. Señor, informó la capitana Diane Wells, estamos detectando un aumento de actividad en los mundos de Ayar. Están empezando a despertar. Bien, dijo el almirante Thompson. Envía el mensaje. La comunicación se envió simultáneamente a todos los mundos y naves. Se transmitió en todas las frecuencias. Es imposible ignorarlo o bloquearlo. El mensaje fue simple y lo entregó el embajador Steve Parker, hablando en nombre de toda la humanidad. Imperio Beltar. Hace 6 meses, destruyeron la nave de investigación humana Geraisen Dawn. Asesinaron a 12 inocentes que vinieron a ustedes en paz. Nos llamaron insectos y se rieron de nuestras muertes. Belón reconoció el nombre de la especie al instante. Los humanos eran las diminutas criaturas que habían eliminado cerca del borde exterior. Apenas recordaba el incidente hasta ahora. Cometiste 2 errores. La voz humana continuó. Primero, asumiste que lo olvidaríamos. Segundo, te echaste una siesta. Usamos esos 6 meses para prepararnos. Tu comandante de extinción, Ztul, gruñó. ¿Insectos se atreven a amenazarnos? Activa todos los sistemas de defensa. Prepara la flota para la batalla. Pero mientras los Beltar intentaban responder, descubrieron cuán minuciosamente se habían preparado los humanos. Sus comunicaciones de largo alcance fueron bloqueadas. Sus satélites de defensa fueron destruidos silenciosamente meses atrás. Incluso sus redes de sensores fueron infiltradas y comprometidas. ¿Cómo es posible? Belón exigió, somos la especie dominante, nuestra tecnología es superior. Señor, su oficial táctico informó, las naves humanas están usando nuestra propia tecnología contra nosotros. Han revertido la ingeniería de todo y lo han mejorado. Los humanos, de hecho, aprendieron de las grabaciones del Geraisen Dawn. Cada pieza de tecnología Beltar fue estudiada, copiada y mejorada. Los equipos de la doctora Susan Clark crearon armas alienígenas más letales que las originales. El almirante Thompson abrió un canal directo con la nave de mando Beltar. Comandante Felton. Soy de la flota. El almirante Thompson, de las Fuerzas Humanas Unidas, se rendirán inmediatamente. El criminal se sorprendió de que nadie hubiera exigido la rendición en miles de años. Son insectos. Los aplastaremos como deberíamos haber aplastado a su patética nave de investigación. Esa nave de investigación llevaba científicos. El almirante Thompson respondió, esta flota lleva soldados. Hay una diferencia. La primera batalla comenzó en la fortaleza militar Beltar de Ketar. El comandante Ztul lideró su flota de defensa, confiado en que una tecnología superior superaría a la humanidad.
Comandaba 200 de sus naves de guerra más avanzadas. Los humanos enviaron 5.000 naves contra él. La batalla terminó en 30 minutos. Las armas Feltar eran poderosas, pero fueron diseñadas para la intimidación, no para la guerra. Sus naves fueron construidas para lucir impresionantes, no para sobrevivir a ataques concentrados de enemigos decididos. Las naves humanas, construidas por quienes recordaban el Heraisen Dawn, fueron diseñadas con un solo propósito: matar. Invadieron las naves alienígenas como insectos furiosos, exactamente como los alienígenas las habían descrito una vez. Imposible. Seth Cole. Transmitió mientras su nave insignia moría a su alrededor: somos los amos de esta galaxia. Wer llegó. La respuesta humana: tiempo pasado. El patrón se repitió. A través del Imperio Beltar, en cada mundo, los alienígenas despertaron y encontraron flotas humanas esperando su defensa. Fuerzas diseñadas para vigilar a los súbditos en lugar de librar guerras, se derrumbaron bajo el asalto humano. El general Alex Cohen lideró las invasiones terrestres, mientras que el almirante Beth Morgan comandaba los bombardeos orbitales. Los humanos lucharon con precisión científica, apuntando no a edificios al azar, sino a sistemas específicos que mantenían la civilización en funcionamiento. No estamos aquí para la venganza, dijo el general Cohen a sus tropas. Estamos aquí para la extinción. El alto comandante Belton intentó desesperadamente reunir a su imperio. Envió mensajes a todos los mundos pidiendo resistencia total. Pero los humanos habían estudiado demasiado bien a su enemigo. Sabían exactamente cómo funcionaba la sociedad Beltar y cómo destruirla. Por favor, Belton finalmente transmitió a la flota humana: podemos negociar. Tenemos tecnología para ofrecer recursos, territorio, lo que quieran, embajador Esteve. Parker respondió: por la humanidad, queremos lo que le arrebataron al capitán Martínez y a su tripulación. Sus vidas desde que no pueden darnos eso. Nos conformaremos con las suyas, pero somos una raza antigua. Belton suplicó: hemos contribuido a la civilización galáctica durante milenios. Contribuyeron con asesinato y arrogancia. Parker respondió: la galaxia estará mejor sin ustedes. Los humanos ofrecieron a los Velar la misma misericordia que habían mostrado a Heraisen Dawn. Ninguna. Cada intento de negociación fue recibido con la misma respuesta. Los alienígenas habían mostrado su verdadera naturaleza cuando asesinaron a humanos por diversión. Ahora enfrentarían las consecuencias. La doctora Ellen Price monitoreó las comunicaciones alienígenas desde la Tierra. Observó cómo el orgulloso Imperio Beltar comenzaba a entrar en pánico, luego a suplicar y luego a desmoronarse por completo. Todavía no lo entiendo. Le dijo al almirante Coleman que creen que se trata de territorio o recursos. No pueden comprender que simplemente queremos que se vayan. ¿Deberíamos explicarles por qué? No le explicaron al capitán Martínez por qué iban a matarlo. Simplemente lo hicieron. Mientras su imperio se derrumbaba, los Beltar supervivientes comenzaron a comprender lo que habían despertado. Estos humanos no intentaban conquistarlos ni esclavizarlos. Los humanos querían algo mucho más simple y aterrador. La galaxia observó con asombro y horror cómo la humanidad desmantelaba sistemáticamente el Imperio Beltar. Otras especies alienígenas que habían temido a los Beltar durante miles de años se dieron cuenta de repente de que había algo mucho más peligroso en la galaxia. Las especies que una vez habían rechazado a los humanos, como recién llegados primitivos, comenzaron a enviar mensajes diplomáticos urgentes a la Tierra. Querían asegurarle a la humanidad su amistad y paz eterna. El mensaje siempre era el mismo: no somos. La respuesta de la humanidad fue igualmente consistente. Entonces no tienen nada que temer de nosotros. Pero en toda la galaxia, las civilizaciones alienígenas comenzaron a cambiar sus políticas hacia la especie. Alguna vez los consideraron insignificantes. Los humanos les habían enseñado a todos una valiosa lección: nunca cometan el error de llamarlos insectos. La guerra duró 3 meses más. Lo que habían construido durante más de 10,000 años. La humanidad fue destruida en 90 días. No fue una destrucción aleatoria ni una venganza sin sentido. Fue sistemática, científica y completa. El general Alex Cohen se encontraba en las ruinas de la capital Beltar, en su mundo natal, Velara. Las otrora poderosas torres que habían gobernado un imperio galáctico eran ahora metal retorcido y piedra rota. Sus soldados se movían entre los escombros con silenciosa eficiencia. Todos los objetivos principales fueron eliminados. La coronel Nancy Green informó: capacidad industrial destruida.
Centros de producción de alimentos eliminados. Instalaciones de cría neutralizadas. El general Cohen asintió. Los humanos no solo estaban ganando una guerra, sino que estaban borrando una especie de la existencia. Todos los mundos Beltar recibieron el mismo trato. Destrucción total de todo lo necesario para mantener su civilización. ¿Qué pasa con los sobrevivientes?, preguntó. Grupos dispersos escondidos en los sistemas exteriores, respondió el coronel Green. Las flotas del almirante Morgan los están cazando. La almirante Beth Morgan comandaba las flotas de persecución desde su nave insignia, la Venganza del Horizonte. Su nave surcó el espacio como la muerte misma, encontrando cada base Beltar oculta y convoy de refugiados. No habría escapatoria, ni reconstrucción, ni segundas oportunidades. Contacto por sensores de largo alcance, informó su oficial táctico. El convoy de transporte Beltar huye hacia el borde galáctico. Interceptarlo y destruirlo. La almirante Morgan ordenó que no hubiera supervivientes. El convoy transportaba niños y ancianos, los últimos restos de su raza, que intentaban huir a un espacio desconocido. A los humanos no les importaba. Los Beltar no habían mostrado piedad a las familias de la tripulación del Horizonte Amanecer. No recibirían nada a cambio. El alto comandante Belton fue capturado vivo en su mundo natal. Había intentado luchar hasta el final, pero soldados humanos rodearon su búnker y lo tomaron prisionero. Ahora estaba sentado en una celda a bordo de la nave insignia del almirante Thompson, esperando su juicio final. La puerta de la celda se abrió. Un joven. Entró un oficial humano. Era alto y delgado, con la mirada dura de alguien nacido para la guerra. Su uniforme llevaba la insignia de un capitán. Soy el capitán. El humano, Jaque Martínez Jr., dijo que mi padre dominaba el horizonte. Dawn Belton miró al hijo del humano al que había ordenado matar a la familia. El parecido era evidente, los mismos ojos decididos, la misma voz serena, pero donde el padre había ofrecido amistad, el hijo solo ofrecía justicia. Tu padre era débil, dijo Belón intentando mantener algo de dignidad. Suplicó por su vida como un cobarde. El capitán Martínez sonrió fríamente. Mi padre intentó salvar a su tripulación, murió intentando hacer las paces con los monstruos. No cometeré el mismo error. ¿Crees que has ganado?, Belton preguntó. Otras especies verán lo que han hecho. Se unirán contra ustedes. Se han convertido en enemigos de la galaxia. No. El capitán Martínez respondió, nos hemos convertido en el depredador supremo. Hay una diferencia. Activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Decenas de especies alienígenas enviaban mensajes diplomáticos a la Tierra. Todos llevaban el mismo lema: amistad, paz y respeto por el territorio humano. Cada especie que una vez nos ignoró ahora ruega por nuestra amistad. El capitán Martínez dijo, han aprendido lo que sucede cuando llamas insectos a los humanos. Belón miró la pantalla con creciente horror. La galaxia que una vez se había doblegado ante el poder ahora estaba aterrorizada por la ira humana. En 6 meses, la humanidad había pasado de ser exploradores desconocidos a la especie más temida del espacio conocido. Gobernamos durante 10.000 años. Belón susurró de nuevo en pasado. El capitán Martínez dijo, gobernaste hasta que nos conociste. La batalla final tuvo lugar en Kate More, la última fortaleza Beltar. El comandante ZTH Cole, el alienígena que destruyó personalmente el Horizonte Amanecer, reunió a los restos de su flota para una última defensa. Las naves Zero se enfrentaron a 5.000 naves humanas. Este es el comandante Ztul para todas las fuerzas humanas, transmitió. Soy quien destruyó su patética nave de investigación. Soy quien mató a su preciado capitán Martínez. Si quieren venganza, vengan y tómenla personalmente. El almirante Thompson comandó el asalto final. Todas las naves. Este es el almirante Thompson, el alienígena que mató al capitán Martínez y a su tripulación. Hoy les devolvemos el favor. La batalla fue breve y completa. Las naves humanas rodearon la flota Beltar y dispararon simultáneamente. En 5 minutos, 200 naves de guerra alienígenas se convirtieron en nubes de escombros que se expandían. El comandante ZTH Cole murió como había vivido sin honor. Con su muerte, el Imperio Beltar dejó de existir. La doctora Ellen Price publicó su informe final sobre la guerra. 3 meses después, había estudiado todos los aspectos del conflicto, desde el contacto inicial hasta la extinción final. Sus conclusiones fueron: leído por todo el espacio humano y más allá,
los Beltar cometieron un error fundamental. Ella escribió, asumieron que la superioridad tecnológica equivalía al dominio evolutivo. Olvidaron que el rasgo más peligroso de la galaxia no son las armas avanzadas ni la longevidad, sino la capacidad de adaptarse y fortalecerse. Bajo presión, la humanidad pasó 6 meses transformándose de exploradores pacíficos en depredadores galácticos. Pasaron los mismos 6 meses durmiendo. Esta diferencia de enfoque determinó el resultado de la guerra. Su informe se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas diplomáticas alienígenas de toda la galaxia. Todas las especies querían entender cómo los humanos habían logrado una victoria tan completa tan rápidamente. La respuesta era simple. Cuando intentas pisotear a la humanidad, descubres que no son insectos, son algo mucho más peligroso. El embajador Steve Parker estableció la nueva embajada humana en el antiguo mundo natal. El edificio se construyó con las ruinas de su palacio imperial. Diplomáticos alienígenas de toda la galaxia acudieron a presentar sus respetos a la especie que había reescrito las reglas del poder galáctico. ¿Cuáles son las intenciones de la humanidad ahora?, preguntó. El embajador zapiriano, durante una reunión, respondió Parker, son los mismos de siempre. Queremos explorar, aprender y hacer amigos con especies pacíficas y hostiles. Parker señaló las ruinas de la capital Beltar, visibles a través de la ventana de su oficina. Hemos dejado clara nuestra postura al respecto. La galaxia, de hecho, aprendió la lección. Un año después de la extinción Beltar, docenas de especies establecieron relaciones diplomáticas formales con la humanidad. Se firmaron acuerdos comerciales, se organizaron intercambios científicos, se planearon festivales culturales, pero bajo toda la amistad y la cooperación se encontraba una comprensión más profunda. La humanidad ya no era la especie ingenua que había enviado al Geraisen Dawn en una misión pacífica. Se había convertido en algo más duro, más peligroso, más capaz de una guerra total de lo que nadie hubiera imaginado. El capitán Jaque Martínez Jr. fue ascendido a almirante y se le dio el mando de las nuevas flotas de exploración del espacio profundo. Estas naves tenían la misma misión que la nave de su padre, buscar nueva vida y establecer contacto pacífico, pero también portaban armas capaces de destruir sistemas estelares enteros. En el aniversario de la destrucción del Geraisen Dawn, el almirante Martínez se encontraba en el puente de su nave insignia, recordando. Amanecer regresaba ahora a las coordenadas donde había muerto su padre. Parte del espacio controlado por humanos. Su oficial de comunicaciones informó, estamos recibiendo una señal de socorro de una nave alienígena desconocida. El almirante Martínez estudió las lecturas de los sensores. Una pequeña nave, probablemente exploradores como su padre, había estado en problemas y pidiendo ayuda, abrió las comunicaciones. Él ordenó. Nave desconocida, este es el almirante Martínez de la flota humana del espacio profundo. Recibimos su llamada de socorro. ¿Necesita asistencia? La respuesta alienígena llegó rápidamente. Sí, por favor, somos pacíficos. Exploradores de las colonias de Andrómeda. Nuestros motores han fallado. El almirante Martínez sonrió. Estos alienígenas habían sido educados. Pidieron ayuda correctamente y se identificaron como pacíficos. Habían aprendido las lecciones. Los Beltar habían muerto ignorando. Enviamos asistencia. Él respondió. Bienvenidos al espacio humano. Esperamos que su estancia sea agradable mientras las naves de rescate se mueven para ayudar. Los alienígenas varados. El almirante Martínez pensó en su padre, capitán. Martínez había muerto intentando hacerse amigo de monstruos. Su hijo había pasado 6 meses enseñando a la galaxia porque eso había sido un error. Ahora la galaxia estaba llena de amigos, todos muy cuidadosos de mantenerse amigables. La frase «Recuerden el amanecer» estaba grabada en cada nave y estación humana. Servía como monumento y advertencia. Recuerden a la tripulación que murió intentando hacer las paces. Recuerda lo que les pasa a las especies que confunden la bondad humana con debilidad. La galaxia lo recordó y la humanidad se aseguró de no olvidarlo nunca.